Ah, Hola, te platicaré sobre la violencia de género, cómo identificarla y cómo ayudar a alguien que la sufre. La violencia de género es un problema a nivel mundial que afecta a todas las mujeres. No estás sola. Identificar la violencia de género puede ser difícil. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que nos pueden ayudar a identificarla. Algunas de estas señales de alerta pueden incluir el amenazar, controlar o humillar a la pareja. Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales, controlar sus ingresos o que no trabaje y algunas lesiones que pueden ser físicas. Si conoces a alguien que está viviendo algún tipo de violencia, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarle. Algunas sugerencias son no criticar, no juzgar lo que está viviendo, escucharle y formar parte de su red de apoyo. Recuerda que una persona que vive violencia de género no es responsable de lo que está viviendo. Te mostraré cómo hacer la señal de ayuda silenciosa y cómo identificarla. Es una señal simple que se realiza solamente con una mano y avisa que estás en peligro. En Simisae contamos con la línea morada, especializada en violencia de género. Si conoces a alguien que esté viviendo violencia de género o te identificas con ella, te invito a que te comuniques al 800-911-3232, opción número 8. No estás sola. Tu salud mental es nuestra prioridad. ¿Qué tal? Buena tarde a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Bienvenida, doctora Leti. Qué gusto encontrarnos por acá en un nuevo programa de SimiChat. Les recordamos que a partir de este momento nos pueden comenzar a contactar al 800-911-3232. Yo soy la psicóloga Viviana Pérez del Centro Simi de Salud Emocional, también colaborando en atención a casos de violencia de género en la línea morada. Ambas líneas están funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. El servicio es completamente gratuito. Y bueno, aprovecho para comentarles que todos los días, martes y jueves, en punto de las 6 de la tarde, contamos con programas en vivo en donde hacemos entrevistas a diferentes especialistas para hablar de temas de interés común. Así que nos pueden sintonizar por medio de nuestra página de Facebook. Pueden acudir al Centro Simi de Salud Emocional, así se llama la página de Facebook, y ahí van a ver publicadas todas las entrevistas de los días martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. La pueden escuchar en vivo. Les agradecemos que estén compartiendo una tarde más con nosotras. A partir de este momento también pueden comentar en el chat. Más adelante vamos a estar leyendo al aire sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, los casos que han tenido respecto al tema. Vamos a estar platicando de un tema muy interesante, que es el tema de la voluntad anticipada. Específicamente vamos a hablar de aspectos psicológicos de la voluntad anticipada, y para ello nos acompaña una especialista en el tema. Ella ya ha sido invitada aquí en el programa. Nos da mucho gusto volverla a saludar y poder platicar de este tema tan interesante. Ella es la doctora en Ciencias Sociales y Administrativas, la doctora Leticia Asensio Huertas. Y el día de hoy nos va a estar platicando un poco acerca de cuáles son los aspectos psicológicos de la voluntad anticipada, platicándoles un poquito acerca de la experiencia profesional con la que cuenta la doctora Leticia. Ella es psicóloga de la salud, es responsable de docencia, también da atención a investigación, atención clínica en el servicio de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología. Es autora de varios artículos académicos relacionados con cuidados paliativos y también pues alguien que nos ha enseñado mucho a todos los profesionales de la salud mental que nos interesamos en el tema de cuidados paliativos, voluntad anticipada, cómo dar malas noticias, entre otras temáticas que se relacionan. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla aquí en el panel nuevamente. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Viviana. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, poder platicar con la audiencia y poder, pues sobre todo, a lo mejor aclarar dudas, comentar aspectos de índole emocional, que es el área en la que yo me especializo, sobre todo en este tema de las voluntades anticipadas.
Muy bien, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Será de gran ayuda poderla escuchar con toda la experiencia que cuenta en este tema. Pues ya entrando un poquito en materia, sabemos que el tema de la voluntad anticipada es un tema que nos compete a todos y a todas y que no necesariamente tenemos que encontrarnos al final de la vida para platicar de este valioso tema. Sabemos también, si no mal recuerdo, estamos en el mes en el que se conmemora la voluntad anticipada, Ujú. por lo que le pediría nos platique un poquito más, ¿cómo definiría usted la voluntad anticipada desde una visión psicológica? Pues mira, partiendo de saber que en la vida hay que tomar decisiones y esas decisiones conllevan pues aspectos psicológicos involucrados. Y esto pues tiene que ver justamente con cosas que queremos o no queremos acerca de nuestra vida. Y en este contexto de la voluntad anticipada justo es el poder tomar la decisión de qué cosas hacer o no hacer desde mi perspectiva como enfermo o no enfermo, porque la voluntad anticipada no solamente es para pacientes en situaciones difíciles de salud, sino cualquier persona que decida tomar decisiones con respecto a su salud. Y esto implica, pues, conocer la situación en la que estamos, considerar los riesgos que podemos tener desde diferentes puntos de vista sobre nuestra salud, o la evolución que tenemos, si es que tenemos ya una enfermedad declarada o diagnosticada, y que finalmente nos hace hacer el ejercicio emocional de poder ubicar, tener la información, decidir aspectos relacionados con cuestiones personales y médicas, pero también informar a la familia y también pensar que existen varios caminos para poder llegar a lo mejor al punto que yo deseo concretar con mi familia, con los médicos, con el contexto social, y eso implica pues finalmente la voluntad de forma anticipada. Y esto implica pues todo este proceso mental de informarse, de procesarlo y de poder tener elementos importantes para poder pues ahora sí que emitir una decisión, ya sea verbal e incluso escrita y que pueda ser legal también, ¿no? Entonces esto es en general la parte psicológica con respecto a la voluntad anticipada. Muy bien, doctora, qué valioso que nos ayude a aclarar estos puntos para poderlo tener claro desde ahora. Sabemos que el tema de hablar de la muerte no siempre es una práctica sencilla o algo que realicemos en todo momento, o a veces incluso de manera previa, ¿no? Hay dichos que de pronto comentan, pues, que antes de hablar de la muerte hay que tocar madera, ¿no? Y cosas así. Y puede ser un tema hasta como se puede tomar como de mala suerte, ¿no? Algunas creencias hablar de este tema que, bueno, en general la muerte es algo muy natural, es universal, es irreversible y todos y todas vamos a llegar a ello. ¿Cómo afecta lo que las personas piensen de la muerte sobre sus decisiones de la voluntad anticipada? Eh, Fíjate, Viviana, que eso es algo muy importante porque en el caso de la voluntad anticipada ante situaciones vulnerables de salud y que nos hace un recordatorio de que la muerte puede existir, pues primeramente es saber que estoy presentando una enfermedad que puede ser difícil de manejar, que pudiera ser complicada para que puedan darme una estabilidad en mi salud y que eso conlleva incluso tener que pensar en la muerte. La muerte no es algo, yo siempre he dicho, no es ni bueno ni malo, la muerte es necesaria y llega cuando tiene que llegar. Pero estamos en una cultura que tenemos como dobles mensajes con respecto a la muerte. En ocasiones hacemos estos rituales o estas ceremonias y tradiciones con respecto a la muerte, como en el 2 de noviembre, pero por el otro lado le tememos a la muerte y no queremos que llegue y no queremos que se nos presente ni a nosotros ni a un ser querido. Entonces, es muy importante, primero, desmitificar que hablar de muerte significa atraerla, significa que ya está cerca y que yo estoy siendo pesimista por hablar del tema. Hablar de la muerte implica tener el conocimiento y la madurez para poder considerar que son temas difíciles de poder abordar
tanto de forma personal como con el resto de la familia y en cuestiones comunitarias y sociales, pero es algo inevitable. Y ante eso es muy importante poder darnos a la tarea de considerar que la muerte es algo que todos vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida y que es mejor prepararnos y que es mejor poder expresar lo que sí quisiera ante a lo mejor la evidencia de una enfermedad, o bien a veces no necesito una enfermedad para poder considerar que la muerte para mí puede ser algo que pudiera presentarse, pero en qué condiciones. No estamos exentos, todos los que ahorita están escuchando este programa, de que pudiéramos tener tanto una enfermedad como alguna cuestión de accidente, como alguna situación que no está dentro de nuestro alcance, como fue lo del COVID, o alguna otra enfermedad y efecto contagiosa que no tenemos considerada, pero es importante saber a mí qué me gustaría, ¿no? A veces quisiéramos que fueran charlas que pudiéramos tener entre familias sin que eso generara temor, sin que eso generara angustia, y el poder decir, ahorita yo estoy bien, pero si me llegara a pasar algo, yo que quisiera que pasara con mi cuerpo, con mis condiciones, ¿no? Si quiero ir a un hospital, si sí me gustaría que estuviera yo en una terapia intensiva, o incluso, fíjate Viviana, el saber quién puede tomar decisiones por mí si yo no estoy Claro. en condición de poderlo hacer, ¿no? Entonces creo que a veces hablar de esas cosas, en lugar de generarles una censura en nuestra casa, es un tema que es necesario. Yo digo finalmente que no es un tema que vayamos a hablar todos los días, ni 365 días del año, pero que requiere en algún momento de nuestra vida poder compartir con la gente con la que convivimos diariamente, que es nuestra familia, las personas con las que nosotros nos relacionamos afectivamente, quienes deben conocer esta parte, porque nuevamente nadie está exento. Y qué mejor que tener la información de todos, ¿no? Desde saber en situaciones de riesgo, que actualmente tampoco estamos exentos de cuestiones de violencia, de cuestiones de seguridad en general. ¿Qué quisiera que pasara? ¿Cómo se hicieran las cosas? Y creo que eso finalmente nos lleva a tener que hacer estas conversaciones difíciles, pero necesarias, ante cuestiones de vida y de muerte. Qué valioso lo que nos menciona y bueno, pensando también en la familia, sabemos que las personas pertenecemos a diferentes grupos, a diferentes sistemas, ¿no? Al sistema laboral, a nuestra familia, nuestro grupo de amistades. Qué valioso es no dejar esta decisión tan importante sobre la familia, porque en ocasiones ya de por sí hay toda una serie de cosas a la hora del final de la vida de una persona para los familiares o ante una situación de enfermedad, como para además tomar una decisión que mucho mejor saber qué quería la persona, cuál es su voluntad y como usted lo comenta, poderlo platicar de una manera natural en un entorno tal vez pues de tranquilidad, en un entorno cotidiano. Pensando también en esto, porque en varios espacios, y seguro es una pregunta que ha surgido a nuestros seguidores y seguidoras del Simichat, ¿es lo mismo hablar de voluntad anticipada a hablar de eutanasia? Y aún más, ¿es cierto o falso que la voluntad anticipada es igual a eutanasia? Eh, yo creo que tenemos que tener claro, Viviana, que hay muchos términos alrededor de este contexto. Empezando porque la eutanasia justo es ejecutar una acción para quitarle la vida a alguien. Y este puede ser desde la perspectiva médica o que alguien más pudiera hacerlo, y eso finalmente tiene una traducción legal completamente diferente y una implicación legal. Si un médico, por ejemplo, no sé, esto no es permitido en México, pero que dijera te voy a poner una inyección letal, esto implica ya una cuestión legal de homicidio, ¿no? Donde detienen al médico que ejecutó esta acción, aunque el paciente diga, pero yo se lo pedí, o la familia diga, pero mi familiar lo solicitó. Esto no es permitido en nuestro país. En otros países
Sí está legalizado, en América Latina, Colombia está legalizado y en Europa, en otros países como Holanda está legalizado, pero en nuestro país no. Y esto pues tiene una consideración específica. Se han dado alrededor de estas cuestiones también el término de muerte digna, que tampoco es eutanasia. Muerte digna implica dar todo un cuidado, todo un contexto, toda una toma de decisiones por parte de paciente, familia y equipo de salud para cuidar la dignidad de una persona que está padeciendo una enfermedad y que requiere cerrar su ciclo de vida lo mejor y lo más dignamente posible, sin dolor, sin molestias que puedan lastimar su calidad de vida. En este caso, la voluntad anticipada justo tiene que ver más bien con la toma de decisiones alrededor de estas acciones y básicamente se centra pues en objetivos específicos que tiene que ver a lo mejor con elegir, por ejemplo, si quiero donar órganos, si quiero en casos necesarios una reanimación cardiopulmonar, si quiero que sí exista una reanimación específica que me puedan dar los médicos, incluso en una terapia intensiva, que me puedan nutrir de forma artificial, que yo pueda tener el cuidado paliativo para mi cuerpo, para mi persona, si estoy en una situación de vulnerabilidad. Y en casos muy extremos, donde los médicos ya agotaron todas las posibilidades de tratamiento ante un síntoma refractario, que eso significa que ya agotaron todas las opciones terapéuticas existentes para controlar ese síntoma, que puede ser dolor, puede ser dificultad respiratoria, puede ser delirium, puede ser cualquier otro síntoma descontrolado, pueda manejarse la sedación paliativa. Pero esta sedación no es igual que eutanasia, es un procedimiento meramente médico que se consensa entre médicos, no toma la decisión una sola persona y que regularmente se hace bajo un contexto hospitalario porque es un tratamiento médico. No es una acción que atente contra la vida de una persona que está enferma y que pudiera tener pues cualquiera de estos síntomas o que pudiera estar pidiendo la eutanasia como un método de recurso para evitar su sufrimiento. Pero nuevamente, eso no es legal, eso no está permitido y para eso sirve, Viviana, la voluntad anticipada. Es todo un formato que se realiza en las cuestiones institucionales donde ya tenemos una enfermedad crónica de base y que el paciente tiene la libertad de poder elegir este tipo de acciones. Entonces, creo que ahí está un poco la diferencia entre que no es eutanasia, hay un procedimiento médico llamado sedación paliativa, que tampoco es eutanasia, y voluntad anticipada es un proceso de toma de decisiones que viene respaldado con una documentación. En ocasiones estas directrices de anticipación, que como le llamamos también, puedan ser legales o no legales, pero finalmente son toma de decisiones más que acciones hacia el cuerpo de la persona. Muy bien. Entonces, concluiríamos, doctora, que es falso completamente que voluntad anticipada es igual a eutanasia, para que lo consideremos a lo largo del programa, que Así esto no sería lo mismo, que hay diferentes términos alrededor de la voluntad anticipada y que es importante comprender que cada uno de estos términos tienen sus particularidades. De hecho, pues si ustedes están escuchando este programa, consideran que alguien de sus conocidos, conocidas, requiere saber de esta información, es muy valioso compartirlo. Y antes de irnos al siguiente bloque, doctora, ¿hay una edad determinada para firmar la voluntad anticipada o a partir de qué edad se puede firmar la voluntad anticipada? Fíjate, Viviana, que hubo pues toda una serie de reuniones científicas y legales para poder saber justamente esto que me estás preguntando. Y se consideró porque los niños también pueden recibir cuidados paliativos y esto se ha extendido incluso para los neonatos, que son los bebecitos que llegan a nacer o que ya dentro de el útero vienen con alguna complicación o incluso pueden fallecer dentro del útero. En estas condiciones, quien toma la decisión no son los pequeñitos, son los papás, los tutores legales del pequeñito, quienes asumen la responsabilidad de llenar estos formatos de voluntad anticipada.
Entonces ya existe el formato para paciente pediátrico y existe el formato para paciente adulto. Entonces esto justamente porque los niños también sufren, también les duele, también se complican y requieren pues todo este respaldo para evitar lo más posible el sufrimiento que puedan llegar a tener. Pero aquí nuevamente quien toma la decisión son los papás. No hay una edad específica, a lo mejor que puedan ser en este caso los que vienen con problemas del embarazo, pero sí justificado médicamente desde la cuestión pediátrica, que llegan a tener estos bebecitos desde el nacimiento, alguna situación que puedan los papás tomar en consideración en compañía y respaldados por su equipo médico que brinde la información específica de que en qué condiciones está, qué requerimientos se tienen, qué pronóstico se tiene de una condición de salud y se pueda considerar llenar este tipo de formatos. Entonces, no son formatos que uno pueda llenar de manera a lo mejor individual sin esta asistencia, porque en realidad siempre va a haber dudas, preguntas, consideraciones médicas y siempre es muy importante que el equipo médico, el equipo de salud en general, esté acompañando a las personas que van a llenar este formato de voluntad anticipada. Entonces, sea a los papás o sea a los adultos o finalmente cuando los pacientes sean niños o sean adultos que no son capaces a lo mejor de tomar decisiones, se llene por asentimiento. Y esto implica en la responsabilidad la asume a alguien más en representación de la persona que por alguna razón no puede firmar, en este caso los niños o los adultos con algún tipo de complicación que pueda ser que no les permita hablar, su condición cognitiva ya no esté al 100%, o bien que no tenga la manera de poder comunicarse porque está en un estado de gravedad. Entonces, todo eso hay que tomarlo en consideración. Muy bien, doctora. Pues esto que nos comenta, pues nos aclara bastante el panorama. Únicamente para agregar, antes de concluir este primer bloque, los cuidados paliativos se trata de un enfoque médico multidisciplinario acompañado de el área de trabajo social, del área de psicología, de múltiples especialistas que se encargan de mejorar la calidad de vida, de tener control de síntomas en una enfermedad que puede ser crónica o no, que puede ser curable o no, y que lo que hace es, entre muchas de las cosas que hacen los cuidados paliativos, es aliviar el sufrimiento o tratar de que la persona cuente con la mayor calidad de vida. Muy bien, vamos al primer corte en el programa y regresamos. Estamos hablando sobre los aspectos psicológicos de la voluntad anticipada. Quédense con nosotros. Seguimos en el siguiente corte del programa. Por favor, si nos pueden compartir sus dudas, sus comentarios, sus experiencias, con mucho gusto las vamos a estar leyendo. Enseguida volvemos. Tu salud mental es nuestra prioridad. ¿Sabes cómo funciona el Centro CIMI de Salud Emocional y qué servicios brinda? En CIMISAE somos más de 100 psicólogos especialistas que estamos listos para brindarte orientación psicológica las 24 horas, los 365 días del año. Sabemos que para ti los medios electrónicos son importantes y es por eso que contamos con servicios como WhatsApp y Messenger, donde todos nuestros psicólogos están listos para atender a todas las personas que más necesitan de nuestro apoyo psicológico. También puedes contactarnos a través de nuestra línea telefónica en el 800-911-3232. Además, si lo prefieres, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Claro que sí. En CIMISAE brindamos orientación psicológica gratuita para toda la comunidad hispanohablante. Agradecemos la confianza que has depositado en nosotros y te recordamos que todos nuestros servicios son confidenciales y gratuitos. Tu salud mental es nuestra prioridad.
Estamos de vuelta. Gracias a todos y a todas por seguirnos acompañando. El día de hoy estamos platicando con la doctora Leticia. Ella nos está hablando acerca de los aspectos psicológicos de la voluntad anticipada. Les recordamos que todos nuestros servicios son de forma gratuita. Si hay alguna cosa que quieran platicar en este momento y que se han identificado con el tema, pueden empezarse a comunicar al 800-911-3232. Es nuestra línea telefónica completamente gratuita. Aquí abajo están apareciendo los datos. También pueden encontrar mayor información en nuestra página de internet. Ahí pueden encontrar cuestionarios sobre codependencia, violencia de pareja, baja autoestima, depresión, ansiedad, y les va a estar respondiendo un especialista a la brevedad. Tenemos atención psicológica por medio de línea telefónica y también por medios escritos, por WhatsApp, Messenger, por medio de correo electrónico. Así que si nos quieren contactar, este es el momento. Les pedimos igual forma que nos sigan compartiendo sus preguntas, dudas, comentarios. En un momento vamos a estar leyendo cada una de sus aportaciones para que nuestro especialista del día de hoy nos pueda apoyar con todo su conocimiento. En el bloque anterior estuvimos platicando acerca de lo que es la voluntad anticipada, cuáles son sus aspectos psicológicos. Sabemos que es completamente falso que la voluntad anticipada es igual a eutanasia, y también sabemos que la voluntad anticipada se relaciona con muchos otros términos, entre ellos la muerte digna, también el tema de cuidados paliativos, que sabemos que es un enfoque médico para mejorar la calidad de vida. Pues estamos de vuelta. Muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente. Doctora Leti, platíquenos un poquito qué papel juega la familia o el entorno de la persona en las decisiones que tienen que ver con voluntad anticipada. Yo creo que es sumamente importante, Viviana, porque justamente platicábamos que esto no es una decisión individual. Nosotros somos entes sociales y estamos involucrados e insertos en una cuestión familiar. Es muy importante dar a conocer con nuestra familia cercana, con la persona que a lo mejor nosotros tengamos la mayor facilidad de hablar de estos temas, el poder decir qué me gustaría, qué me preocupa, cuáles son los temas de interés para mí si hubiera necesidad de tomar decisiones alrededor de mi salud y sobre el final de mi vida. Entonces, creo que la familia, si no existiera, no se pudieran llevar a cabo todos estos procesos, porque justamente la familia es el pilar más importante de alguien que está padeciendo una enfermedad crónica, estar en una situación de vulnerabilidad e incluso estar teniendo sufrimiento. Entonces, la familia es el pilar, sigue siendo el pilar social del cual nosotros nos fortalecemos, y creo que justamente por eso es muy importante. E incluso en el contexto de cuidados paliativos que bien mencionabas, con este enfoque multidisciplinario, siempre manejamos la dualidad, y la dualidad en este sentido es paciente y familia. Aquí no podemos solamente centrarnos en nuestro paciente, porque quien nos va a ayudar a muchas de las atenciones, los cuidados, incluyendo toma de decisiones, va a ser la familia cercana, incluido el cuidador primario. Entonces, es una pieza elemental para estas gestiones de las voluntades anticipadas. Qué bueno que lo agrega, doctora, porque pues esto nos habla de no solamente platicar con el paciente, también reconocer las inquietudes que puede tener la familia. En el bloque anterior hablaba de la voluntad anticipada en el caso de niños y niñas, y que son sus padres quienes van a firmar. Y bueno, a toda edad tenemos una relación con la familia y por supuesto con las parejas, con los hermanos y hermanas, con los Okay. hijos, con las hijas, que por supuesto tiene un impacto colateral las decisiones que vamos tomando, y que es importante que las conozcan y que nos puedan ayudar a cumplirlas, o en todo caso poderlo platicar en familia como parte de la cultura, de los valores que vamos adquiriendo a nivel social. Por lo que aprovecho para preguntarle, ¿es cierto o falso que solamente una persona adulta mayor o una persona con una enfermedad crónico-degenerativa va a poder firmar la voluntad anticipada? Es falso, porque existen dos caminos para llenar la voluntad anticipada. Uno es el formato, que ese se da en el contexto hospitalario principalmente, donde existe una enfermedad crónica, una enfermedad que ya está a lo mejor en situación de avance muy complicada,
y que se puede realizar esta gestión a través de las instituciones de salud. Pero también nosotros que no tenemos aparentemente una enfermedad crónica, que no estamos en la vejez, podemos llenar nuestra voluntad anticipada, solo que este se hace a través de un documento que se llama voluntad anticipada, que se tramita a través de un notario, quien da fe que estoy en capacidad cognitiva para yo decidir qué quiero hacer si en situaciones futuras se presentase alguna complicación. Entonces, todos en este caso tenemos derecho a llenar nuestra voluntad anticipada, solo que por vías diferentes y caminos diferentes. Pero en unos es formato y en otros es documento. Pero todos nos llevan a llenar esta condición, digamos, de poder elegir lo que sí quiero y lo que no quiero. El formato de voluntad anticipada, Viviana, es un trámite gratuito que se lleva a cabo en las instituciones de salud. Y en este caso, el documento sí tiene un costo. Este documento, como se gestiona a través de una notaría, entonces aquí el costo es pues lo que se establece por la normativa, y hay que aprovechar en fechas como esta, como bien mencionabas, en el mes de la voluntad anticipada, porque justamente se aplican descuentos y hay toda una serie de beneficios para realizar este trámite, quienes no tenemos hasta ahora diagnosticados una enfermedad crónica o una situación vulnerable. Muy bien, doctora. Nada más hay una pregunta rápida, creo que no la había incluido, pero en este documento de voluntad anticipada podemos dejar estipulado si queremos hacer donación de órganos o ese tiene que ser un trámite diferente. Sí viene un apartado en el formato y en el documento sobre la donación de órganos. Sin embargo, es muy importante en ese sentido, Viviana, tener dos consideraciones. Una, que se puede hacer una petición directa dentro de la Comisión Nacional de Trasplantes para poder generar una credencial, que yo creo que por ahí han escuchado, que yo hago un trámite, me dan una credencial. Esa credencial la traigo yo en mis documentos personales, como puedo cargar mi credencial de lector, para poder considerar que yo solicité ser potencial donador de órganos. Eso depende pues de que médicamente, si me llegara a pasar algo, los médicos determinan si los órganos son funcionales como para poder donarlos a alguien más, ¿no? Pero también es importante compartirlo con la familia, porque en ocasiones yo puedo llenar mi formato de voluntad anticipada y le pongo que sí quiero donación de órganos, puedo tener mi tarjeta donde yo misma solicité esa petición, pero si la familia en determinado momento dice yo no estoy de acuerdo, no se ejecuta la donación de órganos. Entonces, es tan importante tomar este tipo de decisiones como compartirlo con la familia que respalde mi decisión. Entonces, es todo un proceso, como bien te das cuenta, que no solo es, bueno, ya lo llené y ya está y se tiene que respetar, sí, pero si nunca se lo dije a la familia, yo no hice como a lo mejor este reforzador de tramitar mi credencial de donación, entonces las cosas pueden no llegar a la conclusión que yo deseaba con mi cuerpo, ¿no? Que pueda funcionar o pueda ayudar a alguien más al salvar su vida si mis órganos están en condición para poderlo hacer. Y esto depende mucho también de la condición médica que puedan presentar. Los pacientes oncológicos, por ejemplo, no tienen esa condición de donar órganos, aunque a lo mejor ellos dijeran, pero yo lo quiero hacer, es una enfermedad que no está permitido que se pueda donar por la complicación en sí misma de la enfermedad, y entonces hay limitantes al respecto. Pero esto pues depende mucho también de la información médica que me puedan brindar si es que existe esta condición. Pero creo que es muy importante pues darnos a la tarea de hacer todo esto y tenerlo pues bien embonadito, bien organizado, para que si en algún momento mi cuerpo es viable para poder proporcionarle un órgano, un corazón, un pulmón, un hígado, hasta las córneas a alguien, mi familia respete esa decisión. De ahí la importancia de la pregunta que me hacías anteriormente. ¿Hablar de la muerte es necesaria? Sí, y es importante por estos aspectos, ¿no? Porque finalmente podríamos decir, bueno, la muerte yo la considero que sí va a existir, pero no tan pronto. Bueno, es que no lo sabemos, pero es mejor tenerlo platicado y hablado para que justo
se lleve a cabo pues lo que yo deseo, lo que para mí es importante, en compañía y reforzado de mi familia y mi equipo de salud. Muy bien, doctora. Y bueno, otra pregunta, aprovechando que estamos hablando de este documento y de las estipulaciones que puede tener. Bueno, específicamente ha mencionado qué pasaría en el caso de donación de órganos y en qué casos podríamos ayudar a asegurar que sí ocurra nuestra voluntad respecto a la donación de órganos y en qué casos no seríamos candidatos o candidatas, como es el tema oncológico. Aprovecho para preguntarle, ¿es cierto o falso que la voluntad anticipada se puede modificar en cualquier momento? Esto es cierto, Viviana. Nosotros tenemos la facultad de llenar este documento, pero existe también el documento de revocación. Esto significa que por alguna circunstancia yo ya cambié de opinión, todavía no estoy segura o me proponen alguna otra alternativa de tratamiento y yo quiero tomarla, yo lleno mi formato de revocación y puedo volver a llenar nuevamente el formato de voluntad anticipada cuando lo considere necesario. Entonces, creo que tenemos esta ventaja. Es muy importante que la gente lo sepa porque a veces por eso no quieren tramitar la voluntad anticipada, porque dicen, ¿y qué tal si me arrepiento? ¿Y qué tal si esto yo ya dije y ya firmé? Y yo quisiera a lo mejor otro tipo de acciones si se da la opción terapéutica o yo ya lo pensé o llegó, no sé, a una creencia específica, cualquier situación que pueda modificar mi decisión, estar seguros que existe la manera de poder revocar lo previo y poder realizar nuevamente el trámite con las consideraciones o modificaciones que yo pueda hacer en otro momento diferente del primer llenado del documento. Entonces, esto creo que es una pregunta muy importante para que no temamos el llenar este documento. No significa ya lo llené y ahora me aguanto. No, si hay otro cambio, hay otra consideración, se puede hacer este trámite de revocación. Muy bien, doctora. Y bueno, retomando un poco el tema del ámbito hospitalario que usted comentaba hace un momento, que la voluntad anticipada es un formato que no se puede llenar en lo individual, es importante que lo recordemos, que tiene que ser o en el ámbito hospitalario o puede ser por medio de una notaría para poder expedir la voluntad anticipada. Que en el ámbito hospitalario específicamente, ¿qué profesionales de la salud deben acudir a platicar este tema con el paciente o a ir acompañando al paciente y a su familia a que pueda llenar el formato? Fíjate, Viviana, que quisiera compartir que esta es una responsabilidad de trabajo en equipo. No es un solo especialista el que tiene que a lo mejor proponer este trámite o esta gestión administrativa de una decisión que yo ya tomé o que yo trabajé. Aquí tiene que ver con un trabajo en equipo porque primeramente el médico o el profesional de la medicina tiene que explicar la condición médica actual y los tratamientos que puede proponer para poder darle una estabilidad a su estado de salud. En esto conlleva cualquier especialista del área médica, que puede ser a lo mejor el médico de suma especialidad, puede ser el nefrólogo, puede ser el oncólogo, puede ser a lo mejor el cardiólogo, aquel especialista que está dando el tratamiento y el manejo, pero también puede ser el médico paliativista que se encarga del control sintomático, justamente para ubicar que puede haber algún descontrol o un síntoma que ya no responde a tratamiento. Aquí tiene que ver el psicólogo porque tiene que trabajar las emociones y porque la voluntad anticipada no es meramente el llenado del documento, es todo un proceso que el paciente y la familia tienen que conllevar, el estar bien informados de la situación real, el sentirse con la capacidad de tomar decisiones, evaluar incluso el psiquiatra y el psicólogo si cognitivamente el paciente está en condición de tomar decisiones y en capacidad de juicio para poder ejecutar estas acciones. En el caso, a lo mejor sí, de trabajar incluso con trabajo social en cuestiones que pueda haber que no exista, por ejemplo, complicaciones familiares, que haya disputas en la familia que no se quieran llevar a cabo, pues estas representaciones de quién va a llevar la ejecución de los deseos del paciente,
puede ser incluso todo el equipo finalmente que pueda ayudar y fortalecer esta toma de decisiones. Entonces, no es de una sola sesión, es un trabajo que conlleva la intercomunicación entre los involucrados del campo de la salud en conjunto con la familia y nuestro paciente. Entonces, no hay una sola persona, es todo un trabajo completo, complejo, que requiere su tiempo y requiere que cada uno en su área de experiencia y de experticia pueda aportarle algo para que el paciente pueda tomar sus mejores decisiones. Muy bien, doctora. Vamos a aprovechar para leer algunos de los saludos que nos han mandado. Ya hay algunas preguntas muy interesantes sobre el tema que seguramente nos van a ayudar a seguir nutriendo la conversación del día de hoy. Alex Herrejón, gracias por compartir. Joana Smith, muy interesante tema, gracias por compartir. Ana Caro Enríquez, gracias por el tema. Claudia de la Cruz, es cierto, en un abrir y cerrar de ojos ocurren las situaciones desafortunadas que no distinguen edad ni condición alguna. Sí, totalmente de acuerdo. Lili Petit, saludos. Emanuel Rivera, saludos y gracias por el tema. Gaby Roses, ¿los hijos pueden apelar esta decisión? Esa es la primera pregunta que nos hacen. Claudia de la Cruz también nos pregunta, ¿la voluntad anticipada se puede o se debe protocolizar como previsión a futuro? Gracias. ¿Qué nos podría decir estas dos preguntas, doctora? Ok, vamos con la primera pregunta, Viviana, y esto, esto empodera a nuestro paciente porque el paciente, si está en la parte emocional y cognitiva de tomar decisiones, tiene el derecho de autonomía, es decir, él puede decidir o ella puede decidir sobre su cuerpo. A veces es cierto, la familia no está de acuerdo con las decisiones del paciente, pero es muy importante por eso platicarlo y por eso saber que la familia está respaldando las decisiones del paciente. El documento o el formato tienen 3 personas involucradas además del paciente, Viviana. Una es el representante que elige la persona que está llenando el documento justo para que sea como el portavoz de sus decisiones y deseos que está eligiendo. 2 personas más que son o que fungen como testigos y esto implica que están avalando y respaldando la decisión de nuestro paciente. Entonces, si los hijos quieren refutar la decisión de la persona, es muy complicado porque ya existe un documento legal donde la persona en sus condiciones cognitivas, en sus condiciones mentales y capacidad de juicio, decidió que fuera tal cosa o que no fuera tal cosa, porque el formato solo dice sí o no. Y en ese sentido, los que firmaron como testigos y como representante, justamente están en la posición de poder decir, yo escuché de viva voz de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi esposa, el que dijo que esto era lo que quería o lo que no quería. Entonces, casi siempre se respeta en la mayoría de los casos la decisión de un paciente. Porque pensemos, por ejemplo, que a lo mejor, no sé, hay un accidente y el papá lo llevan a un hospital y solicitan la autorización para una terapia intensiva. Pero a lo mejor alguien dice, yo no quiero terapia intensiva para mi papá. Pero el paciente dejó firmado en su voluntad anticipada que él deseaba maniobras invasivas para salvar su vida si esta condición para él fuera una condición de rescate o de posibilidad de salvar su vida. Entonces ahí se tiene que respetar. Te voy a explicar por qué. Porque también los médicos en un servicio de urgencias ante una eventualidad que puede ser por una enfermedad crónica avanzada o por un accidente que ponga en riesgo la vida de alguien, tienen la obligación moral y la obligación legal de salvar la vida de la persona a costa de lo que sea. Y esto implica la reanimación cardiopulmonar, la intubación, todo eso que aparece en el formato voluntad anticipada. Pero si el paciente ya contaba con este formato, el médico tiene que respetar la decisión del paciente. Tanto el paciente está tranquilo porque respetan lo que él decidió o ella decidió,
como el médico está respaldado también legalmente porque dice mi paciente tomó la decisión y yo estoy respetando su autonomía y la ejecución que llevó a través de este documento. Entonces, es muy importante justo incluso por eso compartir con la familia que existe este documento. Como este documento es legal, existe un folio asignado, un registro asignado, el paciente ya está, digamos, de conocimiento que está respaldada su decisión de forma legal y la familia sabe que debe traer ese documento o que ya existe y cuando a lo mejor llegan a un servicio de urgencias por cualquier situación y dicen ella o él ya llenó su voluntad anticipada, solamente rastrean con el nombre que sí está en el censo de registro y dicen efectivamente tiene una voluntad anticipada y su voluntad dijo esto. Entonces, es muy difícil poder revocar si ya se hizo toda esta gestión y todo este trámite. Pero es muy importante aquí de verdad tomar en consideración que quien se la está pasando mal no somos nosotros, familiares, es quien padece la enfermedad y quien está sufriendo y quien puede decidir qué va a pasar con su cuerpo y cuáles son las cosas que necesita. Entonces, creo que por eso hay que ser mucho más receptivos y mucho más empáticos con la gente con la que queremos, porque esto de llenar las voluntades anticipadas, aunque se vea diferente, es un gesto de amor importante por la persona y porque yo quiero a la persona, voy a respetar sus decisiones. Yo sé que alguien no quiere perder a un ser querido, pero uno pensaría, ¿cómo quieres que esté tu ser querido? ¿Con un nivel de sufrimiento mayor, a lo mejor con mayor cantidad de días, o que esté con el menor sufrimiento posible y con una mejor calidad de atención hasta el final de sus días? Entonces, eso sigue siendo, Viviana, desde mi punto de vista, tenerle amor a la persona. Y entonces a veces yo digo, porque te quiero y te amo tanto, no quiero que sufras y quiero respetar tu decisión. Y entonces creo que eso facilita y ayuda en lugar de estar como revocando las decisiones que tomó, pues mi ser querido, ¿no? Por Y supuesto. la segunda pregunta, ¿me la repitas, por Sí, favor, claro. Viviana? ¿La voluntad anticipada se puede o se debe protocolizar como prevención a futuro? Sí, yo creo que si nosotros tuviéramos la cultura, yo creo que eso es parte del objetivo de este mes para promover la voluntad anticipada, tener consciente que esto no es una cuestión meramente administrativa de un llenado y ya, es un proceso y un proceso que conlleva el ya saber la información, el saber que existen estos mecanismos legales para poder emitir mi decisión con respecto a mi estado de salud y mi cuerpo. Y yo creo que sí valdría la pena, pues en algún momento protocolizarlo, porque esto implicaría una atención y una necesidad que a veces no es tan cotidiana en el contexto incluso de salud. Desafortunadamente, hay varios médicos o varias unidades de salud que desconocen mucho cómo se lleva a cabo todo este proceso del llenado de la voluntad anticipada, que ya es un derecho, que ya está una ley que protege la voluntad anticipada. No todos los estados desafortunadamente ya lo tienen, pero se está trabajando de forma legal con la parte legislativa para poder ubicar que todo el país esté cubierto por esta ley y que finalmente todo mexicano pueda ejecutar su libre acción de elegir qué pasa con su cuerpo, qué pasa con el cuidado de su salud y su vida en general en situaciones de vulnerabilidad. Entonces yo creo que protocolizarlo podría ser muy bueno, sobre todo pensando que uno no sabe cuándo pudiera tener la necesidad de ejecutar esta acción. Entonces, si en los hospitales y en algunos centros de concentración de personas como pueden ser centros de convivencia social, en a lo mejor lugares que puedan ser comunes como los, no sé, los mercados donde se concentra mucha cantidad de personas, nos dieron esta información y no estuviéramos nosotros de conocimiento, pues seguramente tendríamos mayor oportunidad de pensarlo, de procesarlo, de comunicarlo y en determinado momento, pues llenar estos documentos. Muy bien, doctora. Le voy a acabar de compartir algunos de los comentarios. Hay otras preguntas también.
Ceci Rivera nos dice buenas tardes, gracias por el tema. Soleil Zuni, gracias por el tema tan importante. Y Lilibet nos pregunta, buena tarde, este documento de voluntad anticipada, ¿nosotros debemos de traerlo? ¿Los familiares lo deben de llevar? ¿El hospital hace una revisión de un documento o cómo funciona? Creo que eso ya lo mencionó, porque dijo que hay un folio que se debe de tener si la persona o si la familia, en este caso, porque podemos llegar a un estado en el que no estemos en condiciones de decidir o de manifestar que ya firmamos o que ya llenamos nuestro documento de voluntad anticipada. Con este número de folio, le entendí, se puede checar en el censo que hay de voluntad anticipada o bien llevar el documento, los familiares, y hacerlo de conocimiento a las personas que van a estar a cargo del caso, el equipo multidisciplinario, que incluso puede ser con el área de trabajo social, para que estén de pleno conocimiento que ya expresó su voluntad la persona. ¿Es correcto? Es correcto, Viviana, e incluso cuando nosotros en el ámbito hospitalario gestionamos este tipo de formatos, se tiene que poner una nota en el hospital que sea un indicador de que el paciente ya cuenta con voluntad anticipada. Entonces, para aquellos que tienen como la revisión de los expedientes médicos y todos nosotros ya tengamos como esa uniformidad en la decisión del paciente. Pero como bien lo dices, si a lo mejor no trae el documento a la mano, ni la familia ni el paciente, simplemente mencionar que está dentro del programa, que llenó su voluntad anticipada y nuevamente tiene que ver algún representante del contexto hospitalario que haga la búsqueda, que hable incluso directamente al Departamento Voluntad Anticipada, en este caso de la Ciudad de México, y ellos dirán, a ver, déjeme rastrar el nombre del paciente y ellos nos confirman si sí o si no tiene pues el documento y cuál es el número de folio correspondiente. Muy bien. Retomando un poco las preguntas, bueno, antes un saludo nada más a Wenceslao, que también nos manda saludos. Sánchez Rosa también nos manda saludos. Les agradecemos mucho por estar acá acompañándonos. ¿Es cierto o falso que la voluntad anticipada funciona como un testamento? Podría decir que es cierto porque es un testamento donde se manifiestan decisiones específicas. Podríamos incluso llamarlo como un testamento de vida. No tiene que ver con cuestiones materiales, pero sí se deja como un testamento asignado a una persona. Se establecen cuáles son las condiciones que yo quiero que se ejecuten o no. Y entonces más bien es eso, es un testamento de vida que actúa sobre el cuerpo, que es como dejar encargado a alguien, ¿no? Que lleve a cabo cosas que yo he pensado, que he razonado y que he emitido a través de un documento legal para que se lleve a la práctica tanto como se requiera o sea considerado desde mi punto de vista médico, ¿no? Entonces, sí, sería un testamento de vida. Muy bien. Otra pregunta más, doctora. ¿Cómo podemos apoyar psicológicamente a alguien que está por llenar este formato, que se encuentra en este proceso, que ya sabemos no solo se trata de llenar el formato, sino que pronto se trata de hablar de varios puntos, del tema de la muerte, del futuro, del control de ciertas emociones, de la familia, de cómo puede incluso tomarlo la familia o nuestro entorno cercano? ¿Cómo es que podemos acompañar psicológicamente a las personas que ya se encuentran en este deseo o necesidad de llenar la voluntad anticipada? Creo que de uno de los elementos más importantes es escuchar, porque en ocasiones el paciente realmente quiere hablar de esto, nos quiere dejar indicaciones o quiere hablar sobre el tema o discutir sobre el tema con la familia, con el equipo, y nosotros a veces automáticamente ante este miedo a la muerte decimos no hables de eso, no seas pesimista, la estás atrayendo a la muerte en lugar de alejarla y eso no facilita esta toma de decisiones. Entonces, cuando el paciente habla del tema, Viviana, es porque está listo para hablar del tema. Tampoco voy a llegar yo a decir a un paciente que no ha procesado, que está en una situación vulnerable y que puede llegar la muerte, no voy a llegar yo y decir, viene por favor su voluntad anticipada si no está emocionalmente listo
para poder afrontar este tipo de decisiones. Entonces, lo importante es uno escucharlo, orientarlo. Si yo no lo sé, buscar el experto, la persona adecuada que me ayude a brindarle la información de primera mano para que mi paciente, mi familiar esté de conocimiento sobre su situación real y que pueda tener pues toda esta información para facilitar su toma de decisiones. A veces los pacientes también dicen, escúchame antes de que me corrijas o me digas algo, porque lo importante es saber qué es lo que le está causando esa inquietud. A veces dice, pues mira, yo no sé, vi a un familiar que ya falleció así y yo no quiero morir así y por esa razón quiero tomar decisiones. O bien, yo me estoy enfrentando a un malestar importante que me está causando mucho sufrimiento y yo quiero evitar ese sufrimiento y por esa razón quiero tomar decisiones. Entonces, psicológicamente, justo es uno escuchar, pero también acompañar, Viviana, y acompañar no siempre significa solo hablar y hablar yo como persona acompañante, sino permitir ese espacio e incluso permitir los silencios, porque los silencios son reflexivos, porque los silencios es parte del acompañamiento. En ocasiones yo no tengo nada que decir o no sé qué decir ante lo que me están diciendo, pues simplemente guardo silencio y puedo preguntarle a la persona que está a lo mejor enferma, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas de mí para que tú puedas estar más tranquilo o tranquila ante esta situación que te está pasando? Y es a veces el propio paciente quien nos dice qué hay que hacer. A veces nos dice, por favor, ayúdame a gestionar mi trámite. Por favor, llámale a tal persona porque quiero, no sé, platicar con alguien, o llámale de acuerdo a sus creencias religiosas a su representante porque tiene pendientes. Es decir, la persona sigue dirigiendo su situación personal y nosotros solamente somos acompañantes, pero eso es algo muy valioso que necesitan los pacientes porque en momentos difíciles uno necesita no solo la ayuda física, sino también necesita la ayuda emocional y hasta la ayuda espiritual. Entonces, el acompañamiento debe ser algo incondicional e incluso el simple hecho de estar presentes o de decirle a la persona, aquí estoy pendiente por si necesitas algo, es de las cosas más valiosas que podemos valorar en situaciones complejas que tenemos de salud. Muy bien. Qué valioso es todo lo que nos comparte, doctora. Siempre escucharla, pues es tan enriquecedor, tan valioso, nos apoya a todos y a todas en el conocimiento en general del tema y para atender una situación que estemos atravesando relacionada con esto. Una última pregunta que le quiero hacer, pero antes de hacerle esta última pregunta, le comparto. Azul Navarro le escribe por acá, maestra Leticia, es una maravilla haber tomado clases con usted, haber aprendido tanto y seguir aprendiendo de este tema el día de hoy. Ella es Sandra Cabrera, está también en nuestro equipo de psicólogos y de psicólogas de la línea morada. Entonces, pues igual la saluda con mucho gusto. Luis Enrique Rojas también, saludos. Una última pregunta, doctor, antes de que se nos termine el programa. ¿Qué hace usted para el autocuidado? ¿Qué hace como profesional de la salud mental, de la salud en general, como facilitadora también de estos procesos? ¿Qué hace para cuidarse en el día a día? Pues mira, Viviana, he tenido que aprender en el camino muchas cosas. Una, desde estar más pendiente de mi salud física, ¿no? Para justamente mantenerme en las mejores condiciones posibles para seguir haciendo mi trabajo y lo que tengo que hacer. Busco distracción en cosas que me gustan y que para mí son parte como de nutrirme emocionalmente. De esto conlleva atender a mis perritos, que aunque son viejitos, requieren atención y me distraigo con ellos. Me gusta a lo mejor sentarme en una banca viendo la naturaleza. Me gusta a veces reflexionar sobre cosas personales. En cuestiones de duelo, que ya también existe el duelo profesional, pues me gusta a lo mejor hacer un ritual personal y el ritual personal es a lo mejor encender una velita en nombre de la persona que ya no está, ¿no? Y probablemente hacer una reflexión sobre lo que aprendí o
o tuve con esa persona que fue mi paciente. También puedo tener momentos de platicar con colegas, que también es una parte que nos nutre, ¿no? Porque el colega entiende mucho de lo que tú estás viviendo. Tengo la oportunidad de compartir con mi familia, que muchos se dedican al campo de la salud, y compartirles cómo me siento con respecto a cómo me fue en el día, con algún caso en particular. O finalmente, a veces hacer, pues a lo mejor contacto un poquito más espiritual, para saber qué puedo hacer para ayudar a alguien más, ¿no? Y esto conlleva a veces el saber que no siempre tengo que hablar, que también tengo que guardar silencio, que también puedo solamente mandar un mensajito, a lo mejor un paciente, el saber cómo está. El aprenderme los nombres de los pacientes me ayuda mucho para poder generar esta empatía, y sobre todo ver la cara de mis pacientes o los familiares que sé que están sufriendo, pero que les deja más tranquilo a lo mejor lo que yo les puedo aportar. De esas cosas me nutro, de esas cosas trato de sumarlas para poder ubicar que voy en el camino correcto, que hay cosas que tengo que aprender y que nunca voy a dejar de aprender, y sobre todo amortiguarme en todas mis esferas, tanto sea necesario, la espiritual, la familiar, la personal, para poder pues seguir brindando mi mejor oportunidad a la gente que lo necesita, y que yo puedo brindarle esa opción de tratamiento o de compañía o simplemente de presencia. Pues un gusto tenerla aquí nuevamente, doctora. Siempre es muy enriquecedor volver a coincidir con usted, escucharla hablar. Todo lo que nos comparte es de gran ayuda, tanto para quienes nos escuchan en el CIMIChat todos los martes y jueves, y de igual manera para todos los profesionales de la salud mental que seguimos su trabajo, que la escuchamos, que nos enriquecemos con ello, que nos aporta mucho en el día a día, tanto en lo personal como en lo profesional. Pues tendremos el gusto de recibirla por acá muchas otras ocasiones. Sabemos que hay mucho de qué hablar sobre este tema, también sobre el tema de cuidados paliativos, y de igual manera el tema del manejo de las malas decisiones, de las malas noticias, perdón, como lo hemos platicado ya en otro CIMIChat, que si lo quieren ir a buscar ya está por ahí grabado. Este programa también se va a quedar grabado por si lo quieren compartir, lo quieren volver a escuchar, consideran que algo de lo que se trató acá les puede ser de utilidad a algún familiar, persona cercana, pues también es un recurso que de pronto se tiene. Y pues les agradecemos igual forma a todos y a todas estarnos sintonizando todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Este jueves vamos a tener de igual forma otro CIMIChat para que puedan estar pendientes y nos vayan a dar like en nuestra página de Facebook, que es Centro CIMI de Salud Emocional. Por último, les recordamos que nuestros servicios son gratuitos. Nos pueden contactar al 800-911-3232. De igual manera, la línea morada está funcionando en el mismo número, en la opción número 8. Es una línea especializada en atención a casos de violencia de género. Doctora Leti, la saludo con mucho cariño, le mando un abrazo desde acá y seguimos en contacto. Que tengan una linda noche a todos y a todas. Gracias, buenas noches. Hola, te platicaré sobre la violencia de género, cómo identificarla y cómo ayudar a alguien que la sufre. La violencia de género es un problema a nivel mundial que afecta a todas las mujeres. No estás sola. Identificar la violencia de género puede ser difícil. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que nos pueden ayudar a identificarla. Algunas de estas señales de alerta pueden incluir el amenazar, controlar o humillar a la pareja. Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales, controlar sus ingresos o que no trabaje, y algunas lesiones que pueden ser físicas. Si conoces a alguien que está viviendo algún tipo de violencia, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarle. Algunas sugerencias son: no criticar, no juzgar lo que está viviendo, escucharle y formar parte de su red de apoyo. Recuerda que una persona que vive violencia de género no es responsable de lo que está viviendo. Te mostraré cómo hacer la señal de ayuda silenciosa y cómo identificarla. Es una señal simple que se realiza solamente con una mano y avisa que estás en peligro. En CIMISAE contamos con la línea morada, especializada en violencia de género. Si conoces a alguien que esté viviendo violencia de género o te identificas con ella, te invito a que te comuniques al 800-911-3232, opción número 8. No estás sola.
Tu salud mental es nuestra prioridad.